Es una historia que ha captado la atención nacional. En 1914 apareció una fotografía extraña. Cuando vi las fotografías por primera vez, se me puso la piel de gallina. Hombres rudos posando con orgullo junto a lo que parecía ser un dinosaurio vivo. Es tan inquietante. Durante décadas, esta imagen ha sido tomada como una broma, un truco de la fotografía antigua. Ahora, el renombrado paleontólogo Dr. Harper Bogg y el Dr. Brody Webb descubren esta inquietante fotografía, un descubrimiento inusual que sacude los mismos cimientos de lo que sabemos sobre la extinción. Únete a nosotros mientras desentrañamos algo mucho más siniestro, un misterio enterrado profundamente en la historia que algunos creen que nunca debió ser descubierto. El mundo siempre ha estado fascinado por los dinosaurios. Desde los aterradores rugidos de Parque Jurásico hasta las páginas de libros infantiles, hemos hecho todo lo posible para mantener vivas a estas antiguas criaturas en nuestra imaginación. Este es un monstruo de una pesadilla infantil hecho realidad. Después de todo, son el símbolo máximo del poder bruto de la naturaleza, magníficos gobernantes de la Tierra que desaparecieron hace millones de años. O al menos eso es lo que siempre hemos creído. Pero, ¿qué pasaría si los dinosaurios no hubieran desaparecido por completo? ¿Y si hace poco más de 100 años no solo se hubiera visto uno, sino que también se hubiera fotografiado? La doctora Harper Bogg no estaba buscando problemas. Simplemente estaba haciendo lo que los paleontólogos hacen mejor: buscar en los archivos polvorientos del museo en busca de fósiles olvidados y notas de expedición. Era una tarde tranquila, de esas en las que el aire huele a papel viejo y el único sonido es el suave crujido de los cajones de madera. Entonces lo encontró. Escondida entre registros de expediciones descoloridos y mapas amarillentos, había una pequeña fotografía granulada fechada en 1914. A primera vista, parecía como cualquier antigua reliquia en tono sepia, un grupo de exploradores rudos posando orgullosamente con su descubrimiento. Pero cuando los ojos de Harper se acostumbraron, su corazón dio un vuelco, porque junto a los dos hombres no había solo un montón de huesos o un fósil. Era algo completamente diferente. La criatura en la fotografía no coincidía con ningún registro fósil conocido. Su cuerpo estaba demasiado intacto, su piel extrañamente suave para algo que supuestamente lleva millones de años muerto. Su cola se curvaba detrás de ella como un látigo, y sus pies con garras se hundían en la tierra como si hubiera estado vivo recientemente. Harper parpadeó, diciéndose a sí misma que tenía que ser un truco de la luz o un elaborado atrezo. Pero cuanto más miraba, más incómoda se sentía. Esto no era una exhibición de museo montada. Parecía real. Naturalmente, la primera llamada de Harper fue a su colega y íntimo amigo, el Dr. Brody Webb. Brody era el tipo de persona que afrontaba la vida y la ciencia con una ceja levantada y un comentario sarcástico. Cuando vio la foto, soltó una carcajada. «Oh, vamos, Harper. Eso está claramente preparado. Probablemente una atracción de carnaval o algún truco publicitario temprano de Hollywood. A la gente le encantaba falsificar cosas de dinosaurios en aquel entonces». Usando el reconocimiento facial, Harper identificó a los hombres: un biólogo, un cazador de caza mayor y, lo más inquietante, un general militar supervisando la división de armas experimentales del ejército de los Estados Unidos. Esto no fue un descubrimiento, fue una operación clasificada. «Es el general Helmer Ashworth», confirmó Harper, su voz temblando ligeramente. Ashworth no era solo un soldado aleatorio de la historia, era una figura documentada de la Primera Guerra Mundial, un hombre cuyo nombre aparecía en archivos militares oficiales. Era una teoría loca, el tipo de teoría que Harper sabía que la haría reír en la mayoría de las conferencias académicas. Pero la evidencia de que esto podría ser más que un elaborado engaño comenzaba a encajar. Brody Webb estudió la imagen. Entrecerró los ojos. La vestimenta es acorde a la época, pero esto no tiene sentido. Harper asintió. La especie no coincidía con ningún dinosaurio conocido. Parecía nuevo, o tal vez muy, muy antiguo. Mientras Harper volteaba la foto, otro pensamiento se le pasó por la mente, uno más oscuro de lo que quería admitir. Durante un largo momento, los dos permanecieron en silencio, mirando la imagen descolorida como si pudiera parpadearles de vuelta.
Para Harper, la fotografía no parece una rareza. Solo necesitaba unir las piezas del rompecabezas para desentrañar los secretos enterrados en una foto que no está en ningún libro de historia. Con la participación de Ashworth, la foto, que antes era solo una reliquia del pasado, se había convertido en una llave peligrosa. Y ahora Harper y Brody tenían que decidir si eran lo suficientemente valientes como para buscar las respuestas necesarias para resolver este misterio. Una criatura más allá de la explicación. Harper no podía sacar la fotografía de su mente. Había pasado toda la noche mirándolo bajo el suave resplandor de su lámpara de escritorio, moviéndose entre la emoción y la inquietud. Ya no era solo una reliquia. Se sentía como un mensaje, un susurro de un pasado que se negaba a quedarse enterrado. Pero necesitaba respuestas, y solo había una persona en la que confiaba para desenterrar la verdad. Así fue como ella y Brody se encontraron parados frente a una puerta elegante que pertenecía a la experta forense digital Dr. Lisa Park a la mañana siguiente. Detrás de la puerta hay un laboratorio moderno, el tipo de lugar que olía ligeramente a café y tecnología cara. Lisa Park no solo era buena en su trabajo, era legendaria. Si había una fotografía que podía desconcertar al mundo, ella era la indicada a llamar. Conocida por desmentir innumerables engaños históricos, Lisa tenía una reputación de ser directa, brillante y un poco intimidante. Brody ajustó sus gafas. Sus ojos se dirigieron hacia Harper con una mezcla de aprensión y diversión. Estaban a punto de mostrar su descubrimiento a alguien que podría no tomarlo en serio. Una fotografía de principios del siglo XX que parecía asombrosamente una selfie de dinosaurio. Sin embargo, Harper parecía imperturbable. Quizás su audiencia se reiría, pero la mirada de Harper sugería que estaba convencida de lo contrario, que la imagen hablaría por sí misma. Dentro del laboratorio, Lisa no perdió el tiempo con charlas triviales. Ella estudió la fotografía descolorida a través de sus gafas rectangulares. Su rostro era indescifrable. Después de una larga pausa, finalmente reaccionó, claramente intrigada. Lisa había visto innumerables rarezas a lo largo de los años. Fotos de pie grande, ovnis, incluso novias fantasmales, pero nada como esto. Colocó cuidadosamente la foto en un escáner de alta resolución. La máquina cobró vida con un suave resplandor azul, zumbando constantemente mientras comenzaba su trabajo. El tono de Lisa era muy serio mientras explicaba el proceso, describiendo cómo mejoraría la imagen y la descompondría píxel por píxel. Si había la más mínima señal de falsificación, ella la encontraría. Brody se apoyó contra la pared, susurrando a Harper que tenía que ser un engaño. Harper no respondió. Su atención estaba fija en la pantalla mientras la imagen se aclaraba lentamente, revelando detalles que incluso su lupa había pasado por alto. Los minutos se extendieron en lo que parecían horas hasta que Lisa se congeló repentinamente. Su profesionalismo distante desapareció, reemplazado por el asombro. La foto era auténtica. El papel, la tinta, la composición química, todo estaba en orden. Fue tomada en 1914. La mandíbula de Brody cayó, incapaz de ocultar su incredulidad, pero Lisa no había terminado. Hizo zoom en la criatura de la foto, señalando líneas tenues, casi invisibles, que cruzaban su piel. Al principio parecían ser cicatrices naturales, pero al mejorar aún más la imagen, la horrible verdad se hizo evidente. Eran marcas quirúrgicas. Cerca de las articulaciones de la criatura, un pequeño destello metálico se hizo visible. Eran abrazaderas, toscas pero deliberadas. Alguien no solo había capturado a esta criatura, la habían modificado. A Harper se le revolvió el estómago al procesar lo que Lisa estaba diciendo. Alguien había estado experimentando con la criatura, quizás incluso intentando controlar su comportamiento o convertirla en un arma. En la base de su cuello había una estructura no natural, un implante. Brody se acercó para echar un vistazo. La implicación fue asombrosa. Alguien había operado a un dinosaurio. Lisa explicó que esto no era solo evidencia de una especie sobreviviente, era prueba de un proyecto activo. Una criatura viviente había sido convertida en una herramienta. La habitación cayó en un pesado silencio mientras el peso de la revelación se asentaba sobre ellos. Brody retrocedió,
Su voz temblaba mientras intentaba entenderlo. ¿Científicos de principios del siglo XX realizando experimentos tipo Frankenstein? La mente de Harper corría, juntando fragmentos de información. La presencia del general Ashworth en la fotografía y el momento justo antes de la Primera Guerra Mundial, todo apuntaba a una escalofriante posibilidad. El ejército podría haber creído que estas criaturas podrían cambiar el curso de la batalla, armas de pesadilla, silenciosas, imparables, traídas a la vida. Lisa apagó el escáner y cruzó los brazos. Su habitual confianza fue reemplazada por una visible inquietud. Les advirtió que tuvieran cuidado. Si las personas equivocadas descubrieran esta información, no se trataría solo de historia. Se trataría de poder, y en algún lugar, alguien vería a esa criatura no como un milagro, sino como un arma. Harper miró la fotografía granulada por última vez. Hace unos momentos, había sido un descubrimiento emocionante, prueba de que el pasado no estaba tan lejos como pensaban. Ahora, se sentía como una maldición porque no solo estaban descubriendo un capítulo perdido de la historia natural, estaban desenterrando un oscuro legado de la codicia humana. Un recordatorio de que a veces los monstruos más aterradores son los que sostienen el bisturí. Pero hay más de lo que Harper y Brody esperaban. El legado Javernick. Excavando más profundo, encontraron el nombre Theodore Javernick, un industrial adinerado que había financiado una expedición al Amazonas en 1912. Oficialmente estaban buscando aves, pero las cartas sugerían lo contrario. Encontrar al único descendiente vivo de Theodore Javernick no fue una tarea pequeña. Harper y Webb pasaron semanas buscando en polvorientos registros genealógicos, llamadas telefónicas que no llevaban a nada y algunos bibliotecarios gruñones que definitivamente no se les pagaba lo suficiente para lidiar con paleontólogos obsesivos. Finalmente surgió una pista. Harry Javernick, un hombre de 58 años, vive solo en una pequeña casa de campo a kilómetros de la ciudad más cercana. La dirección que les dieron los condujo por un camino de tierra sinuoso bordeado de árboles retorcidos, del tipo que parecían inclinarse como si estuvieran escuchando. La casa en sí parecía de otro siglo, con pintura descascarada, jardín descuidado y un porche que crujía ominosamente con cada paso. Brody le dio a Harper una mirada cautelosa mientras se acercaban. «Recuérdame de nuevo por qué las casas viejas y espeluznantes siempre significan malas noticias». «Porque has visto demasiadas películas de terror», respondió Harper, aunque no estaba exactamente en desacuerdo. Perry abrió la puerta tras varios golpes titubeantes. Era un hombre alto y delgado, con ojos hundidos y una expresión cautelosa, el tipo de mirada que lleva a alguien que ha pasado años guardando secretos y no tiene interés en que los extraños los descubran. Les saludó con una voz plana y áspera, claramente no acostumbrado a conversar con extraños. Harper se presentó a sí misma y a su colega, explicando que eran investigadores estudiando las expediciones al Amazonas de principios del siglo XIX-XX, específicamente la liderada por el bisabuelo de Perry, Theodore Javernick. Al mencionar el nombre de su antepasado, los labios de Perry se apretaron. Les dijo que su viaje había sido en vano, insistiendo en que no sabía nada más allá de lo que ya era de conocimiento público, y que cualquier respuesta que buscaban había muerto con Theodore. Harper, sin querer rendirse, sacó cuidadosamente una carpeta de su bolso y deslizó la misteriosa fotografía por el umbral. Los ojos de Perry parpadearon mientras miraba hacia abajo, aunque su expresión permanecía cuidadosamente neutral. Con un fuerte desdén, él afirmó que las fotos antiguas no le interesaban y dejó en claro que quería que se fueran. Antes de que pudiera cerrar la puerta, la voz de Harper se suavizó. Ella le suplicó, explicándole que no estaban allí para causar problemas. Todo lo que querían era entender qué había sucedido realmente, porque creían que la expedición de su bisabuelo había descubierto algo extraordinario. Perry se quedó congelado durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra, se hizo a un lado y les indicó que entraran. El interior de la casa estaba desordenado, pero extrañamente acogedor. Libros apilados en todas las superficies, mapas desgastados en las paredes y el tenue olor a té y papel viejo suspendido en el aire. Perry los llevó a una pequeña sala de estar y les indicó que se sentaran.
Soltó un suspiro antes de desaparecer en otra habitación. Cuando regresó, estaba sosteniendo un álbum desgastado, encuadernado en cuero, su cubierta agrietada y descolorida por décadas de manipulación. Lo colocó sobre la mesa entre ellos antes de explicar que lo que sostenía era todo lo que quedaba de los registros de la expedición de su bisabuelo. La mayoría de los documentos habían sido destruidos en un incendio en el año 2002, pero algunos habían logrado sobrevivir. Abrió el álbum en una página cerca del medio. Harper y Brody se inclinaron hacia adelante y se congelaron. Era otra fotografía. El mismo grupo de hombres de la imagen de 1914, solo que esta vez no estaban parados junto a una sola criatura. Esta vez había dos. Uno era la bestia masiva que habían visto antes. El otro es más pequeño. La voz de Brody apenas era un susurro mientras observaba que había dos criaturas, un padre y su cría. Perry asintió con gravedad, confirmando que esto era lo que las viejas historias afirmaban. Según su abuelo, el equipo de Theodore había encontrado una tribu amazónica aislada en un territorio inexplorado. La tribu hablaba de los lagartos del trueno, seres antiguos que, según se dice, viven en un valle escondido sin ser tocados por el mundo exterior. Pasó a la siguiente página del álbum, revelando un mapa dibujado a mano cubierto de extrañas marcas. La expedición, guiada por miembros de la tribu, había seguido el camino hacia el valle y encontrado a las criaturas. No eran exactamente dinosaurios, sino algo inquietantemente similar, más pequeños, más corpulentos y aterradoramente inteligentes. El pulso de Harper se aceleró mientras Perry continuaba. Theodore creía que eran reliquias vivientes de la prehistoria, especies que habían permanecido aisladas durante millones de años. Quería estudiarlas. El general Ashworth, sin embargo, los había visto de manera diferente, como posibles armas. El tono de Perry se volvió más oscuro al describir lo que sucedió a continuación. Una vez que Ashworth se dio cuenta de que las criaturas podían ser controladas o al menos contenidas, ordenó medidas de contención brutales. Se habían utilizado cadenas, jaulas e incluso abrazaderas de metal pesado para inmovilizarlas, pero no se detuvo allí. Pasando a otra página, Perry reveló inquietantes entradas de diario escritas con la propia letra de Theodore. Las notas describían experimentos, inyecciones químicas diseñadas para alterar el comportamiento, cirugías destinadas a mejorar la obediencia y incluso intentos de criar más de las criaturas. Brody se estremeció, horrorizado por lo que leyó. La voz de Perry se volvió sombría al explicar que la mayoría de las criaturas no habían sobrevivido a estos procedimientos. El juvenil había muerto en semanas, pero un adulto, una hembra, había resistido. Ella no solo había sobrevivido, había cambiado. Se volvió más fuerte, más astuta, casi como si comprendiera lo que le estaban haciendo. Pasó otra página. La siguiente entrada describía respuestas emocionales como el dolor, la ira, incluso lo que Theodore llamaba paciencia estratégica. La voz de Perry se hizo más baja, como si al pronunciar la siguiente parte en voz alta pudiera invocar los horrores descritos en las páginas anteriores. Theodore y su equipo habían creído que tenían el control, sin darse cuenta del verdadero peligro al que se enfrentaban. Según los diarios, durante semanas, la criatura adulta sobreviviente había parecido dócil, incluso sumisa. Pero este comportamiento no había sido una rendición, había sido una estrategia. La criatura había estado esperando. Entonces, una noche, la criatura atacó. El ataque no fue un alboroto caótico. Fue preciso, casi militar en su ejecución. Theodore había escrito sobre llamadas guturales resonando a través de los árboles justo momentos antes de que las jaulas fueran abiertas. La noche se llenó de gritos cuando las criaturas descendieron sobre el puesto. No atacaron al azar. Sus primeros objetivos fueron los hombres de Ashworth. La tienda de mando fue destrozada antes de que cayeran los barracones. Cada soldado que los había dañado, asesinado sin vacilar, mientras que otros fueron perdonados por completo. Habían estado apuntando a personas específicas. Eso era planificación. Al amanecer, el puesto de avanzada había desaparecido. 17 hombres yacían muertos, incluido el general Ashworth mismo. El campamento había sido reducido a cenizas, y la jungla circundante quedó en un silencio inquietante, como si las criaturas simplemente hubieran desaparecido en la tierra.
Solo un puñado de supervivientes había escapado, incluido su bisabuelo. Pero la verdadera figura en el centro de la fuga, quizás un héroe, o tal vez el más maldito de todos, había sido el doctor Elias Alaban, el biólogo de la expedición. Según los escritos de Theodore, Alaban había sido el único miembro del equipo que trató a las criaturas con algo parecido a la compasión. La hembra había mostrado un claro apego a él, lo que podría haber sido la única razón por la que no lo mató de inmediato durante el asalto. Mientras el caos se apoderaba del campamento, Theodore había descrito ver a Alaban gritando a los demás que huyeran. Aferrando sus notas y fotografías, el biólogo había empujado a Theodore hacia la orilla del río. Alaban y otros 4 habían escapado a la jungla, llevando los últimos registros sobrevivientes de la expedición, las mismas fotografías y diarios que ahora descansan sobre la mesa de Perry. Lo que sea que haya ocurrido en esa jungla hace más de 100 años, no había sido simplemente una expedición que salió mal. Había sido el comienzo de algo mucho más oscuro y posiblemente algo que aún está muy vivo. El peso de la verdad. Harper y Webb regresaron al museo, rodeados de estantes imponentes llenos de reliquias polvorientas y documentos frágiles. El único sonido era el suave zumbido de las luces del techo y el suave crujir de las páginas del viejo diario que Perry les había confiado. Sobre la mesa estaba todo lo que habían descubierto: la inquietante fotografía de 1914, la segunda imagen de la criatura juvenil, el diario desgastado de Theodore Javernick y las notas de campo dispersas que olían ligeramente a humo y tierra húmeda. Juntos pintaron una historia demasiado increíble para que cualquiera fuera de esa habitación la comprendiera. Sin embargo, era totalmente real. Brody Webb se pasó ambas manos por el cabello, mirando la fotografía como si de repente pudiera cobrar vida. Este descubrimiento fue revolucionario, algo que podría cambiar todo lo que la humanidad sabía sobre la evolución, extinción y el mundo natural en sí. La mirada de Harper estaba fija en los ojos granulados de la criatura, congelada en la foto. Incluso en blanco y negro, parecían inquietantemente vivos, llenos de algo mucho más allá del instinto animal. Una frustración intensa recorrió a Webb. Golpeó ligeramente la mesa con el puño. Su rostro estaba marcado por la desesperación. ¿Realmente la respuesta era no hacer nada? Este descubrimiento podría revolucionar la ciencia, los museos y sus propias carreras. Podrían ser ellos quienes reescriban los libros de texto y reformulen la historia misma. Harper levantó la cabeza. Sus palabras eran suaves, pero impregnadas de una determinación inquebrantable. Si anunciaran esto al mundo, las criaturas no serían vistas como maravillas de la naturaleza. Serían objetivos. Los cazadores furtivos las cazarían. Las corporaciones buscarían obtener ganancias. Los militares verían armas, tal como lo había hecho el general Ashworth un siglo antes. Webb dudó, atrapado entre su creciente emoción y un creciente temor. Mantener un descubrimiento así en secreto se sentía mal. Tenían pruebas, fotografías, diarios, testimonios. Ocultarlo parecía como borrar la historia misma. Harper respiró hondo y se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de él. La historia, le dijo, no era lo que importaba. La vida fue. Si estas criaturas hubieran sobrevivido, incluso solo una, merecían libertad, lejos de la crueldad que casi las destruyó. El mundo no estaba listo para esta verdad. Aún no. El peso de ese voto se asentó sobre la sala como una densa niebla. La verdad era demasiado peligrosa para el mundo. Por ahora, permanecería enterrada, al igual que las criaturas. Ecos en la jungla. Algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Harper Bogg trató de convencerse de que alejarse del descubrimiento era lo correcto. Después de todo, ella y Webb habían acordado mantener la verdad oculta para proteger a las criaturas de la misma codicia y crueldad que casi las destruye hace 100 años. Pero sin importar cuántas veces se lo dijera a sí misma, su mente no la dejaba descansar. La foto, el diario, la manera en que la voz de Perry había temblado cuando habló de la inteligencia de la criatura, todo eso la molestaba como una picazón que no podía aliviar.
Webb no estaba mucho mejor. Ambos habían regresado a sus vidas normales en el museo, archivando fósiles y dando conferencias sobre especies extintas. Pero debajo de esa fachada aún ardía un fuego. Había asuntos pendientes, y ninguno de ellos podía ignorarlo. Las noches tardías encontraban a Harper inclinada sobre polvorientos registros de expedición en los archivos del museo, siguiendo la ruta exacta de Theodore Javernick a través del Amazonas. Marcó caminos antiguos y olvidados en un mapa extenso que estaba clavado en la pared de su oficina. Las cuerdas rojas conectaban lugares donde se habían reportado avistamientos durante décadas. Webb estaba igual de inquieto. Pasó horas revisando diarios de exploradores oscuros, archivos gubernamentales e incluso foros de criptozoología, los lugares de los que los científicos serios solían reírse. Pero ya no se reían. Y poco a poco comenzó a emerger un patrón inquietante. Los informes dispersos llegaron poco a poco, abarcando décadas y dispersos en regiones remotas de la Amazonia. Huellas inexplicables, demasiado grandes y de forma extraña para pertenecer a cualquier animal conocido. Extrañas llamadas guturales resonando a través de la jungla por la noche, descritas por los lugareños como algo entre el gruñido de un cocodrilo y el grito de un humano. Fotografías borrosas y vídeos granulados mostrando destellos de figuras reptiles masivas, siempre en las profundidades de los valles inexplorados. La mayoría de las personas desestimaron estos relatos como leyendas o alucinaciones provocadas por la fiebre de la jungla. Turistas con demasiada imaginación, mitos nativos transmitidos de generación en generación, nada más. Pero Harper vio las conexiones que otros no veían. Cada detalle coincidía inquietantemente con el diario de Theodore Javernick. Las formas de las huellas coincidían con sus dibujos. Los sonidos coincidían con las transcripciones fonéticas que había garabateado en los márgenes. Incluso las ubicaciones parecían encajar perfectamente con las rutas que su equipo había trazado. Entonces, una mañana cualquiera, todo cambió. Harper llegó a su oficina y encontró un solo sobre en su escritorio. No había dirección de remitente ni sello postal, solo su nombre, escrito con una letra clara y deliberada. Su estómago se retorció de inquietud, mientras deslizaba un abrecartas bajo la solapa. Dentro había una fotografía descolorida de décadas atrás. A primera vista, parecía nada más que una imagen sobreexpuesta de un denso follaje de jungla. Pero cuando Harper la inclinó hacia la luz, contuvo el aliento. Allí, justo detrás de una cortina de hojas, había una figura borrosa y sombría. No era del todo como la criatura de la foto de 1914. Más pequeña, más delgada y más difícil de distinguir, pero la forma era inconfundible. Reptiliana, poderosa e inquietantemente fuera de lugar en el mundo moderno. Sus manos temblaban mientras le pasaba la foto a Webb. Él la miró fijamente durante un largo momento, su rostro pálido. Luego murmuró, casi para sí mismo: «Todavía están observando». «O es una advertencia», dijo lentamente, «o es una invitación». Esa noche, Harper no pudo dormir. Ella seguía repitiendo los eventos en su cabeza, las fotografías originales de 1914, las horribles entradas del diario sobre la rebelión, los avistamientos modernos y ahora esta nueva imagen misteriosa. Si una de esas criaturas hubiera sobrevivido, habría estado allí por más de 100 años, escondida en lo profundo del Amazonas. Observando, aprendiendo, tal vez incluso evolucionando. El mundo pensaba que los dinosaurios habían desaparecido hace mucho tiempo, una historia confinada a fósiles y exhibiciones de museos, pero Harper sabía más. La selva nunca había renunciado verdaderamente a sus secretos. Solo los había prestado, esperando el momento adecuado para recordarle a la humanidad lo que se escondía bajo su verde y enmarañado corazón. Y ahora ese momento podría estar llegando. Un legado preservado. Esa ironía pesaba mucho en la mente de Harper. En los pasillos de museos de todo el mundo, la gente admiraba los restos de criaturas que se creían extintas, sin darse cuenta de que en algún lugar, en los rincones inexplorados del Amazonas, los descendientes de esos mismos seres podrían aún estar vivos, respirando, observando, esperando.
Sus huesos se conservan con el máximo cuidado, puliéndolos, exhibiéndolos como preciosas reliquias de una era pasada. Sin embargo, si supiéramos la verdad, ¿trataríamos a los descendientes vivos con la misma reverencia? ¿O se repetiría la historia tal como había ocurrido con el general Ashworth y su fallido experimento? Los dinosaurios han sido inmortalizados a través de fósiles e historias, su legado cuidadosamente curado por científicos y narradores por igual. La criatura que alguna vez fue poderosa en este mundo, los dinosaurios eran reyes y reinas. Los colosales Brachiosaurus pastaban de las copas de los árboles tan altos como rascacielos. Sus largos cuellos se balanceaban como grúas vivientes. Manadas de velociraptores de dientes afilados cazaban con precisión mortal, atravesando la maleza como sombras. El poderoso Tyrannosaurus Rex, el depredador supremo de su tiempo, resonó por las llanuras. Su rugido hacía que manadas enteras se dispersaran aterrorizadas. Durante más de 150 millones de años, los dinosaurios no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Comparado con su reinado, el tiempo de la humanidad en la Tierra es apenas un parpadeo. Ellos gobernaron todos los continentes, se adaptaron a innumerables entornos y moldearon los ecosistemas de maneras que todavía estamos tratando de entender hoy. Era su planeta, su era, su historia. Y luego, en un instante, todo había terminado. Los científicos creen que hace unos 66 millones de años, la Tierra fue golpeada por uno de los eventos más catastróficos de su historia. Un asteroide gigante atravesando el espacio a una velocidad inimaginable y se estrelló en lo que ahora es la península de Yucatán en México, liberando una explosión más poderosa que todas las armas nucleares en la Tierra combinadas. Las consecuencias fueron apocalípticas. Las olas de marea barrieron los océanos. Los bosques fueron incinerados en incendios forestales globales. Cenizas y polvo llenaron la atmósfera, oscureciendo el sol y sumiendo al mundo en la oscuridad. Pero el asteroide no fue el único villano en esta saga de extinción. Alrededor de la misma época, erupciones volcánicas masivas, como las que formaron los Traps del Deccan en la India, expulsaron gases tóxicos a la atmósfera. Las temperaturas variaron drásticamente, los ecosistemas colapsaron y las cadenas alimenticias se desintegraron. En un abrir y cerrar de ojos geológico, la era de los dinosaurios terminó. Más de 3/4 partes de todas las especies en la Tierra desaparecieron, incluidos los gigantes icónicos que una vez habían dominado la Tierra. Al menos, esa es la historia que siempre nos han contado. El reinado de los dinosaurios terminó en fuego y oscuridad. Pero tal vez, solo tal vez, una parte de ese antiguo imperio aún se aferra a la vida. Con herramientas como CRISPR, los científicos ahora son capaces de editar ADN con una precisión que antes se consideraba imposible. En todo el mundo, los investigadores están experimentando con proyectos de desextinción, esfuerzos para revivir criaturas que desaparecieron de la Tierra hace mucho tiempo. El mamut lanudo, por ejemplo, ha estado en la lista de tareas de varios laboratorios. Al insertar ADN de mamut conservado en las células de los elefantes modernos, los equipos esperan crear una especie híbrida y, eventualmente, repoblar la tundra ártica con manadas de estos gigantes peludos. Parece algo sacado de la ciencia ficción, pero está ocurriendo ahora mismo en laboratorios cuidadosamente vigilados. Si podemos intentar revivir un mamut, la gente argumenta, ¿por qué no dinosaurios? Películas como Jurassic Park pueden haber hecho que la idea sea emocionante o aterradora, pero la verdad es que realmente tenemos fragmentos de ADN de dinosaurio preservados dentro de fósiles e incluso, en aves modernas, sus descendientes evolutivos. La ciencia no es perfecta, pero se están sentando las bases. Un día pronto, la humanidad podría estar al borde de una realidad asombrosa y peligrosa. Pero solo porque podamos no significa que debamos hacerlo. Harper pensaba en esto a menudo, mientras ella y Webb continuaban armando el rompecabezas de las fotografías de 1914. Los militares en la expedición de Theodore Javernick también habían visto a los dinosaurios no como criaturas vivas, sino como armas. Los encadenaron, experimentaron con ellos, trataron de convertirlos en herramientas de guerra. Y mira cómo terminó eso,
en sangre y ruina. Si los científicos modernos lograran revivir dinosaurios, ¿qué pasaría entonces? ¿Se colocarían en santuarios, se estudiarían cuidadosamente y se protegerían? ¿O la historia se repetiría, con la codicia y la ambición, llevándonos a explotarlos una vez más? Fuera del museo, el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Los niños todavía presionan sus narices contra vitrinas, maravillándose con los fósiles de criaturas que creían desaparecidas para siempre. Los turistas todavía compraban juguetes de dinosaurios de plástico, sin darse cuenta de lo que Harper y Webb ahora sabían. Bueno, aunque el Dr. Harper Bogg y el Dr. La aventura de Brody Webb es completamente fantasía, un sueño vívido que ha estado viviendo en nuestras mentes. Aún no está tan lejos de lo que podría haber ocurrido. Si has visto Jurassic Park y sus secuelas, todo esto lo hace parecer tan real, tan cercano a nuestra realidad, especialmente al ver cómo los científicos se han aferrado a la idea de traer de vuelta a estos depredadores ápice. La idea de que alguien haya tenido éxito en el pasado no parece descabellada. Pero, ¿y si realmente hay dinosaurios por ahí en algún lugar, junto con una fracción que sobrevivió al desastre que todos pensamos que los había aniquilado, esperando que el mundo los descubra de nuevo? Gracias por ver. Asegúrate de ver otros videos en nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo video.